tema de la cultura de la cancelación, y acá de hecho hemos hablado de ese tema, y me acuerdo claramente que en la entrevista pasada tú hablaste de esta generación que no ha sido expuesta a opiniones distintas, que no ha sido expuesta a humor, básicamente que ha sido como que cubierta en una especie de burbuja en donde ellos tienen la razón y cualquier persona que trate de penetrar eso, entonces bueno, es lo que genera esas molestias, esas cosas. ¿Tú crees que tenga relación, esa generación quizás ya está adulta y por eso es que hoy en día vemos cómo están tratando de censurar y de cambiar incluso hechos históricos para adaptarlos más a las realidades de ellos? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, todo lo que es la generación Snowflake, Millennials, y que hoy día, claro, como dices tú, están buscando trabajo, son relativamente, entre comillas, adultos de unos entre 25, 30 años, pero también las generaciones que les siguen a ellos, son generaciones que han crecido en una cultura donde los lazos familiares, esto va a sonar súper conservador, pero yo les traigo información científica, ¿ok? Los lazos familiares se han roto y por lo tanto el contexto en el que han crecido estos niños ha sido normalmente con una madre trabajando y ellos en una guardería, no sé cómo le dicen ustedes, en Chile decimos guardería, donde se dejan los niños todavía que no entran ni siquiera en la etapa escolar. Entonces yo les voy a contar una cosa. Estamos hablando de más o menos el año 1100 y tantos, en que había un rey, emperador del Sacro Imperio Germano-Romano, y él se llamaba Federico von Hohenstaufen, y le decían el stupor mundi. ¿Por qué? El asombro del mundo. Porque hablaba 9 lenguas, ¿sí? Y escribían 7. Y él se hizo la siguiente pregunta. Él dijo, bueno, según en esa época estaba el conocimiento adámico, ¿no? Que de Adán, ¿no? En la Biblia decía que lo propio del ser humano era nombrar las cosas. El mandato era nombrar las cosas. Entonces este rey se preguntó, bueno, ¿qué pasa si es que un niño crece sin que nadie le hable? ¿Qué lengua, digamos, desarrollaría de forma espontánea? Porque él daba por hecho de que algún idioma tendría que desarrollar, porque esa era, digamos, lo coesencial al ser humano. Entonces lo que él hizo fue tomar a 30 recién nacidos y con los mejores cuidados de la época, dejarlos en una especie de guardería como las que van los niños de todas estas generaciones que estamos viendo hoy. Y el punto es que no tenían que ser no tenían el lazo con la madre, no tenían la afectividad de la madre y no se les podía hablar, no se les podía hacer ningún gesto emocional, nada. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Se murieron todos esos niños. ¿Qué es lo que pasa luego? Que esto lo toma un psiquiatra que dice, a ver, vamos a estudiar qué pasó en este experimento. Este psiquiatra se llama René Spitz. Y lo que él llega a la conclusión es que se producen dos momentos cuando tú dejas a un niño en una guardería, en un hospital, sin esa atención especial y específica que da la madre. El primer momento se produce una depresión anaclítica. Con la depresión anaclítica los niños no se mueren, pero lo que va pasando es que el niño al no tener ningún estímulo afectivo, al no tener ese lazo con la madre, que es tan característico de la madre, el niño no tiene estímulo para desarrollar su corteza cerebral y por lo tanto, en general esos niños nunca aprenden a caminar y se mueren simplemente porque ni siquiera se dan vuelta si es que se están vomitando, no tienen ninguna reacción. Entonces, es tan importante tener claro, la depresión analítica todavía es posible revertirla cuando se restablece el lazo de la madre con el hijo, pero el síndrome del hospitalismo no. Una vez que, digamos, todos esos niños se murieron y normalmente lo que va pasando es que estos niños se desarrollan sin coordinación ocular, se reduce su capacidad mental más o menos en un 45% de la que nacen, con la que nacen, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, luego tenemos a otro psiquiatra más, ¿no? Neurocientista, que es Oensel Jung, que en 2001 hizo publicaciones muy importantes respecto de cómo la neurociencia ha hecho evidente que la actividad del cerebro es necesaria en todo proceso de aprendizaje y se consolida desde la afectividad, la atención, nuestra capacidad de poner atención. A ver, ¿cuándo empieza todo este tema de que hay que medicar a los niños porque tienen el síndrome del déficit atencional? Que por lo demás su creador dijo que no era cierto que existiera. Pero todos estos problemas de atención, todos estos problemas de concentración, etcétera, están asociados a el quiebre del lazo de la madre con el hijo, y lo que pasa es que por eso es que no se puede consolidar ni la atención ni la cognición, porque es esa afectividad exclusiva que la madre tiene con el hijo la que es propia de la especie humana.
De ahí no sé cómo le va a ir al feminismo cuando escuche, cuando escuche un discurso tan conservador, pero la verdad, para serle franca, es que ahí uno se da cuenta nuevamente que este neofeminismo es simplemente, como decías tú, ha adaptado la realidad a sus deseos y con eso ha pasado a llevar lo que la ciencia ha venido trabajando durante siglos para comprender cómo y cuándo un ser humano está más sano y está mejor cuidado y tiene mejor calidad de vida. Por lo tanto, mi hipótesis es que al menos una parte importante de esta generación que hoy día sufre de permanente disonancia cognitiva y trata de adaptar la realidad a sus deseos, ha pasado por una depresión anaclítica en el primer periodo de su vida.